Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, queridos hermanos y amigos. Hablar de Cristo, eh, al hablar de Cristo no podemos dejar de hablar de la Iglesia. Los dos están unidos de una forma misteriosa, mística para el hombre. Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo, como nos enseña allí San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Pero sin embargo, hablar de la Iglesia, del mundo cristiano, es una cuestión muy difícil, muy complicada, por las divisiones que han surgido dentro de la misma, y que pues eso ha llevado a que muchos cristianos se separen y empiecen a formar sus iglesias. Allá por el año 1054, obispos de Oriente, de Europa, Turquía, Grecia, etcétera, se separaron y formaron la Iglesia Católica Ortodoxa. Para el año 1521, con la excomunión de Martín Lutero, padre del protestantismo, un tercio, algunos calculan que un tercio de toda la cristiandad se va a separar y va a seguir las doctrinas de Martín Lutero. Ahora, surge también un problema, porque la Iglesia enseña que fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Y eso se entiende por lo que decía al principio, que Cristo es la cabeza y la Iglesia es su cuerpo. Entonces hay una unión ahí inseparable entre Cristo y la Iglesia. Yo voy a estar hasta el fin de los tiempos con ustedes, va a decir Jesucristo nuestro Señor. Luego, cuando funda la Iglesia, 3 Pedro, sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Hades jamás prevalecerán contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 18. Entonces tenemos estas promesas de nuestro Señor Jesucristo y le creemos porque Él es Dios, que hacen pues que la Iglesia católica, va a sobrevivir hasta que Cristo venga en su segunda venida. ¿Y qué pasa con los hermanos que están fuera de la Iglesia católica? La Iglesia misma, conforme a la revelación, por ejemplo, encontramos ahí en la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 13, en adelante, que nos va a decir que todos, judíos y gentiles, todos vamos a ser juzgados conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos y obviamente también los cristianos, conforme a la ley de nuestro Señor Jesucristo, los judíos que aún siguen la ley antigua, seremos juzgados por la ley. Y los no cristianos, los paganos, los hombres de otras religiones, pues serán juzgados conforme a la ley natural que Dios, nuestro Señor, ha puesto en el corazón de cada uno. Pero todos seremos juzgados conforme a Cristo, nuestro Señor. Y la Iglesia, en ese sentido, enseña que por la misericordia de Dios, y que Dios, como lo abarca todo, incluso va más allá de la Iglesia, de su Iglesia. Para Él no hay límites. Y también quiere a los hombres de las otras religiones, Iglesia, y quiere que todos los hombres se salven. Entonces, los hermanos separados que no conocen la plenitud de la revelación que nuestro Señor Jesucristo ha dejado en su Iglesia católica, en esa ignorancia invencible de no conocer, también serán juzgados conforme a la sabiduría de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo, como juez, juzgará de la manera más sabia a todos y cada uno, lo cual no significa que se tenga que despreciar a la Iglesia católica. Por el contrario, la Iglesia católica es el medio ordinario de salvación. Hay unos pasajes del Evangelio, voy a compartir un par de ellos, que al leerlos, interpretarlos,
sin considerarlos en el conjunto de la revelación, en el conjunto del Evangelio, va a llevar a manipulaciones perversas, a manipulaciones para justificar que cada uno puede vivir una relación con Cristo fuera de la Iglesia Católica. Incluso también dentro de la misma Iglesia Católica, muchos hermanos católicos que no tienen una adecuada formación también piensan de este modo protestante. De ahí pues que con estas malas interpretaciones, a veces insuficientes, ahí encontramos la aparición de variedad de iglesias y variedad de doctrinas entre ellas, descoordinadas, contradictorias. Y vamos a ver, de repente, si nos da el tiempo, no queremos hacer un video largo, que hay estas contradicciones. Y luego de esto va a surgir el divisionismo, ¿no? La confusión. Muchos van a caer en el agnosticismo, otros en la increencia, otros empiezan a decepcionarse de sus iglesias, ¿no? Y me estoy refiriendo a los hermanos separados de la Iglesia Católica. Otros como ven estas contradicciones, por ejemplo, solamente para señalar una, eh, por ejemplo, el bautismo, ¿no? Entre los hermanos separados, hay unas congregaciones protestantes bautizan niños y las más recientes iglesias evangélicas no bautizan niños. Y lamentablemente ahí tenemos solamente para muestra un botón. Y, y las demás contradicciones llevan a muchos a alejarse de estas iglesias y empiezan a tener cuestiones de increencia, como decía, de sección, y ya dejan de participar en sus cultos, en la vida litúrgica. Muchos católicos que no crecieron en la fe, se quedaron con una fe infantil de la primera comunión, ya se alejan de la iglesia. Lamentablemente, esto va surgiendo dentro de las familias, familias que no crecen en la fe, que no hacen, sí, el esfuerzo de acudir a misa los domingos. Y entre todas este grupo de personas se empieza a tener una fe relativista. Es decir, que uno puede estar en cualquier iglesia, que cualquier congregación sirve. Y eso, lamentablemente, hay hermanos que se justifican en algunos textos, como este que les quiero compartir. Aquí está. Este texto de Mateo capítulo 18 versículo 20 y este otro de Marcos el capítulo 9 versículo 38 en adelante. Vamos a leerlo con ustedes. Nos dice nuestro Señor Jesucristo, Mateo 18 versículo 20, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra de Dios, del Señor, te alabamos, Señor. Bien, entonces aquí encontramos, dice, no, aquí suficiente con que 2 o 3 personas acudamos en el nombre de Cristo, Él ya está aquí con nosotros y aquí está la iglesia, aquí somos iglesia. Que lastimosamente, como vamos a ver en un momentito más, en el texto más largo que vamos a leer, vamos a ver que no es así, que Cristo no está diciendo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está su iglesia. Por cierto, Mateo 18:20 no habla de la fundación de la iglesia, eso lo encontramos 2 capítulos antes, en Mateo capítulo 16, versículo 18, que muchos ya conocen. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El otro versículo que también sirve para que muchos justifiquen fundar iglesias, porque se reúnen en el nombre de Cristo, es el siguiente, este de Marcos 9:38 al 40. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego
hablar mal de mí. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor, usa tu nombre, usa tu Señor. Estamos llamados a eso. No se lo impidan. Dejen a las personas, pues, que sí se desarrollen, que vayan creciendo. Eh, muchas personas, como decía, tenemos una fe infantil y no porque no llega a comprender las verdades plenas de la fe, que bueno, todos, nadie va a poder comprender y abarcar toda la fe. Somos seres humanos, somos seres limitados, pero y no hay que impedir que algunos que van en este pequeño y lento crecimiento, no los apartemos. Más bien motivémoslo para que conozca, demostrémosle la fe, ¿no? Para que pueda poco a poco ir conociendo de la verdadera fe. Pero aquí en el versículo 40 dice, el que no está con nosotros el que no está contra nosotros está con nosotros. A la larga, si esa persona va a entrar en razón, va a comprender y va a estar con nosotros, como le ha sucedido a muchos hermanos evangélicos que poco a poco han ido descubriendo la fe católica, la han ido comprendiendo mejor y han vuelto a estar con nosotros. Eso es maravilloso lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos al texto largo que les quería compartir para poder comprender mejor lo que Cristo nuestro Señor nos enseña en relación a la iglesia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Está tomado del capítulo 18, versículo 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano peca, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto hermoso, precioso, que sí, que nos habla de la vida eclesial y que la iglesia tiene un fin. Y este fin es para salvar a las personas. No es que la persona conoció la revelación directamente de Dios o que le llegaron Biblias del cielo y así conocieron la revelación. No, Cristo funda una iglesia para que ésta sea la transmisora, para que lleve el evangelio al mundo entero. Es lo que encontramos ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante. Toda autoridad se me ha dado, vayan a todas las naciones y hagan discípulos míos. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado, va a decir nuestro Señor Jesucristo. La iglesia es necesaria, pues, para la salvación. Y sin la iglesia, fuera de ella, como decía, de la forma ordinaria, no hay salvación. Aquí en el texto que hemos leído de Mateo, Jesús dice discípulos, sí, porque ya
Él ya ha estado formando discípulos. No es que recién aquí en Mateo 18, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre y yo estoy presente en medio de ellos. No, ya existe la idea de la iglesia. Cristo está fundándola ahí en Mateo 16, versículo 18, dos capítulos antes. Entonces ya estamos hablando de una iglesia. No es que aquí está la iglesia. La iglesia dice, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Es decir, la iglesia va a vivir y va a crecer y se va a desarrollar en torno a la figura de Pedro y los sucesores de Pedro. Y el texto, muy bonito, nos hace ver algo precioso, muy interesante aquí que les quiero mostrar. Aquí está. Se nos habla aquí de discípulos, como les decía. Y luego en Mateo 18, versículos 17, 2 veces se repite la palabra eclesia, o traducido como comunidad. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, o sea, a la iglesia, considéralo como pagano o publicano. Este versículo, hagamos un paréntesis, es un texto un poquito muy difícil, muy complicado, porque el mundo cristiano ve a Cristo como solo misericordia, cuando aquí Cristo está, digamos, haciendo un anatema de que si una persona no entra en razón, en arrepentimiento, en conversión, nos dice que lo debemos considerar como pagano o publicano, o sea, un gentil, un pecador. Pero tampoco quiere decir Jesús aquí que lo vamos a rechazar completamente. Sí, aquí hay una especie, voy a decirlo en mis palabras, no de la iglesia, sino de mis palabras, como una inquisición, para que la inquisición tenía este sentido de llamar a las personas a la conversión, para que se arrepintieran y se convirtieran y volvieran a la fe. Eso es lo que Cristo nos está enseñando acá, tener misericordia de las personas. Primero hay que llamarla en forma privada, a corregirse de una forma fraterna. Luego dice, llama a otros 2 testigos. Se entiende que deben ser personas muy sabias para que hagan la corrección, y si no, en la comunidad, en la iglesia. La iglesia sí es necesaria, ya se está hablando de iglesia. No es que la iglesia va a surgir cada vez que 2 o 3 personas invocando el nombre de Cristo, ahí se va a formar una iglesia. No, eso no es lo que enseña Cristo. Cristo funda una sola iglesia, que eso es lo que vamos a ver en un ratito más. Bien, entonces, con estos textos que les había mostrado antes de Mateo, que hemos leído, de 18:20, y de Marcos 9:38 en adelante, hay muchos que la aprovechan para querer legitimar el rechazo contra la Iglesia Católica, ¿no? Decir, no, si donde 2 o 3 nos reunamos, ahí ya hay una iglesia, ya está la Iglesia de Cristo. Pero lamentablemente, sí, se forman así muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero tienen diferentes doctrinas, incluso contra la misma Biblia. Y otros pues quieren justificar la fundación de iglesias que denominan cristianas, y también llegan a decir que solo basta tener una relación personal con Cristo, y de esta manera, como les decía, justificar no formar parte de la iglesia o de alguna congregación. Si esto fuera así, de que entre 2 o 3 personas está Cristo, eso lo puede decir también los testigos de Jehová. Ellos también se reúnen, ¿no? Los mormones, los adventistas, hasta los unicitarios, que creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la misma persona, no 3 personas divinas distintas, sino la misma persona. Y se reúnen 2, 3 y cantidades de personas en el nombre de Cristo. Pero vemos que los hermanos protestantes los rechazan como cristianos.
Y esto solamente, pues, todas estas divisiones han causado heridas a Cristo y a su iglesia por los cismas, ¿no? Que se han dado eh, en todos los siglos hemos tenido separaciones. Y eso es lastimoso, eso hiere a Cristo, hiere a la iglesia. Y lo triste es la variedad de doctrinas contradictorias que ya hacíamos mención. Eso lleva a la gente a tener confusión. Hermanos, la iglesia es necesaria porque ella viene a ser como madre que acoge a sus hijos. Es lo que el texto largo del Evangelio que estamos compartiendo hoy día es llevar a las personas que no escuchan, que no oyen a la iglesia, para que les escuchen a la iglesia, para que la madre iglesia los acoja, los ilumine, los aconseje y los llame también a arrepentimiento, para darles la vida de Dios a través de los sacramentos, la confesión, ¿cierto? Entonces ahí es hermoso lo que Cristo nos enseña de la importancia de la iglesia, eclesia, como encontramos ahí en Mateo capítulo 18, versículo 17, que le estaba indicando que 2 veces se repite el término eclesia o comunidad o asamblea. Ahora, Cristo quiere la unidad de la iglesia, una sola iglesia, ¿no? Y eso, miren cómo es que justo unas horas antes, esa noche especialísima, el jueves santo, Cristo va a rogar al Padre por la unidad de la iglesia. Miren lo que Cristo va a pedir por la unidad de la iglesia. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. No ruego solo por esto, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. O sea, se está refiriendo ya a los hombres después del siglo I hasta ahora el siglo XXI. Nosotros. Versículo 21. Que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es la unidad de la iglesia, no cientos y miles de iglesias separadas unas de otras, con diferentes doctrinas y que no obedecen a los pastores de las otras iglesias. No, la iglesia católica, gracias a Dios, tiene un pastor que es el Papa, al cual todos tendemos a buscar la unidad. Obviamente unidad porque Cristo así lo estableció. Pedro, ¿me amas más que estos? Pastorea a mis corderos. Pedro, ¿me amas más que esto? Cuida, alimenta a mis ovejas. Y lo vuelve a decir. Pedro es el vicario, pues, de Cristo acá en la tierra, su representante. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 19 al 21, también Pablo nos va a mostrar que es en la iglesia que ahí vamos a encontrar esta unidad. Así pues, ya no son extranjeros ni huéspedes, sino ciudadanos de la ciudad de los santos. Está hablando de una ciudad, está refiriendo a la iglesia. Ustedes son la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús, ¿no? Y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Miren cómo nos va diciendo la casa. Ustedes son la casa de Dios. Están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas. Versículo 21. En Cristo, en Él, se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bonito lo que nos dice aquí la carta de los Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 21. Pablo está haciendo esta metáfora de comparar a la iglesia como una casa, como un edificio, como una construcción, ¿no? La construcción, la casa, cimentados en el edificio, un templo santo. Es la unidad de la iglesia. Y luego lo mismo nos lo va a mostrar
ahí en esa misma carta, es una carta preciosa, la carta eclesial, y lo que nos dice en Efesios, el mismo espíritu, un solo cuerpo, repito, un solo cuerpo. O sea, se están siendo llamados a una ocasión y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así es, queridos hermanos. Aquí Pablo, qué hermoso cómo nos va mostrando esta unidad en un solo cuerpo, con una sola fe, es decir, una sola doctrina. Y como para que no quede dudas de esto, Pablo nos va a mostrar la necesidad de maestros para que nos conduzcan a la verdad, ¿no? La iglesia es la complemento de la verdad, como nos dice ahí en Mateo capítulo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. A ver, vamos a darle lectura a este último texto. Aquí está. Efesios 4, 11 al 13. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista a la construcción del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud en Cristo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La unidad de la fe, a eso nos llama Cristo, por medio de un solo cuerpo que es la iglesia. La iglesia que nos transmite este perdón al que estamos llamados a perdonarnos mutuamente y que la persona llegue a conversión. Entonces, queridos hermanos, que se debe entender que la iglesia pues es necesaria para la salvación. Recemos por la unidad de la iglesia, recemos por la unidad también de nuestras familias. Que Cristo Jesús, nuestro Señor, los bendiga y los guarde.